Vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero hacer una pequeña introducción acerca de la importancia. El Señor me mostraba la importancia de la iglesia madura, ¿ya? Y cuando hablamos de una iglesia madura, estamos hablando de una iglesia madura en la fe. La base de la iglesia, ¿no es cierto?, es la fe. Sin fe, dice la Escritura, no podemos agradar al Señor. Por lo tanto, por fe, ¿no es cierto?, creemos en este Dios grande y Dios todopoderoso. ¿Qué es la fe? ¿No es cierto? La convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. Y por lo tanto, si alguien, como sabemos, nos pidiera que le demostráramos que Dios existe, nosotros no tenemos que ocupar tiempo en aquello, porque, ¿no es cierto?, a Dios se le cree por fe. Porque si ya tuviésemos que demostrar la existencia de Dios, ya no sería fe, o si hay que comprobarla. Ahora nosotros como hijos de Dios sabemos, ¿no es cierto?, de que esa fe ha sido comprobada por la experiencia que tenemos. Entonces, nadie puede negarnos al que realmente ha creído, nadie va a poder negarnos la existencia de Dios. Entonces, aunque todos piensen, ¿no es cierto?, o la mayoría aún cuestione, y aunque el ateísmo esté creciendo y el agnosticismo esté avanzando, nosotros nos vamos a cambiar de parecer porque ya hemos tenido una experiencia con Dios. Esa fe se ha hecho real en nuestra vida. Entonces, pero esta fe tiene que alcanzar una madurez. Y si bien yo recuerdo que hace un tiempo atrás yo hablé acerca de ellos en un mensaje, ¿no es cierto? Por lo tanto, no es precisamente acerca de la madurez lo que quiero hablar, pero sí, como decía, hacer una introducción. ¿Qué significa ser maduro? Una persona madura, ¿no es cierto?, no es cambiante. No es hoy día creo, mañana no creo. Hoy día amo al Señor, mañana no lo amo tanto. ¿No es cierto? En la madurez, ¿no es cierto?, uno es estable. Una persona madura no es débil. No es débil en sus convicciones, no es débil en sus creencias, no es débil. No tenemos el cristiano maduro, o la persona que tiene la fe madura, ¿no es cierto?, no es una persona que requiera que se le esté alentando. Ya, pues vamos el domingo, ya, pues congreguémonos, ya, pues, pero mira, cree si Dios realmente existe, mira si Dios realmente te ha hecho más que vencedor. No requiere la persona madura, el cristiano maduro sabe que es así. Entonces, aunque todos, ¿no es cierto?, como le digo, esté jugando en contra, va a estar bien plantado, bien cimentado, ¿no es cierto? Y no, porque imagínense si le tocara estar en el desierto, no tuviera un hermano o alguien que le apoyara en su fe se desvanecería, ¿no es cierto? Por lo tanto, la fe del cristiano maduro, ¿no es cierto?, no es débil. El cristiano maduro o la fe madura tampoco es emocional. Esto lo hemos hablado, la gente que lleva más tiempo siente que no le estoy hablando nada nuevo, pero también por respeto, ¿no es cierto?, a los más nuevitos, que a veces uno entrega un mensaje, no clarifica ciertas palabras o ciertos conceptos y la persona se va tal como ha llegado porque no se le ha explicado un poquito más, ¿no es cierto? Así que por eso me detengo a meditar en esto. Entonces, decía que la persona que es madura en cuanto a la fe no es emocional, es decir, sujeta su alma al espíritu. Sabemos que en el alma se encuentran, entonces, todo lo que es los sentimientos, las emociones, y por lo tanto, el cristiano maduro no es almático. Es decir, hoy día estoy tan contenta que amo al Señor, pero con todo mi ser. Pero hay días, como el pastor predicaba el domingo pasado, hay días nublados, ¿no es cierto? Hay días en que no nos va tan bien. Entonces ahí ya no amo tanto al Señor. Es decir, mi amor y mi convicción y mi fe no varía
de acuerdo, ¿no es cierto?, a mi emoción. Es siempre lo mismo, siempre el mismo amor, siempre la misma fe, ¿no es cierto?, siempre la misma seguridad en el Señor. Entonces, no estoy sujeta, como digo, ni al ánimo o al desánimo. Es decir, el cristiano maduro, el que tiene una fe madura, ¿no es cierto?, tiene también altura de miras. Siempre va a pensar positivo, siempre va a ver positivo. Aunque hoy día, como digo, no esté bien, no me esté yendo bien, yo sé que esto va a pasar. ¿Por qué? Porque soy una hija de Dios y Dios no me va a eternizar, ¿no es cierto?, en el desierto. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Sabemos, estuvo en el desierto 40 años, pero no fue por causa del Señor, sino que fue por causa, ¿no es cierto?, de ellos mismos, por su fe débil. La iglesia madura, ¿no es cierto?, en la fe, es aquella cuyos miembros, ¿no es cierto?, ya son maduros o van camino a la madurez. Es un proceso. A mí me gusta un material que tenemos que se llama Camino a la Madurez, ¿no es cierto? Es decir, estamos conociendo cada día más al Señor y mientras más le conozco, se espera, ¿no es cierto?, de que vaya también madurando. El cristiano maduro es sólido, ¿no es cierto?, en sus convicciones. Pablo dice, yo sé en quién he creído, porque ni lo alto, ni lo profundo, ¿no es cierto?, ni ninguna cosa me va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es decir, estamos hablando de una solidez, de una estabilidad. El cristiano maduro es fuerte, es aguerrido y funciona con lluvia, con sol, con tormenta, ¿no es cierto? Siempre va adelante. Es decir, no dice, oh, que hace calor, por lo tanto hoy día no voy a congregarme, hoy día no voy a trabajar, hoy día no voy a visitar, hace mucha calor, me encierro en mi casa. No, ¿no es cierto? Y lo mismo la lluvia. Es decir, siempre recuerdo en la primera congregación en que yo me reunía, hablaban de los misioneros. Había un hermano Mondaca, que él contaba, había sido misionero en el sur, y cómo ellos tenían que, para ir a los campos, ¿no es cierto?, hacer una travesía de horas y horas. En el sur ustedes saben cómo llueve, y por medio de barriales, las calles no son pavimentadas en el campo, y por medio de barriales iban con el único propósito de poder ministrar, ¿no es cierto?, a algún hermano, a alguna familia, y después volver, retornar. Es decir, era bien duro para ellos en ese sentido el evangelio, pero sin embargo esos fueron los que hicieron, ¿no es cierto?, después fueron la base de congregaciones que hoy día son bastante estables. Entonces el cristiano, como decía, es aguerrido. El cristiano maduro, ¿no es cierto?, bueno, decía, somete su alma al espíritu. El cristiano maduro asume con responsabilidad los compromisos y sabe lo que hace, ¿no es cierto?, y conoce el propósito de Dios para su vida. Así que si alguien por acá todavía no conoce el propósito de Dios para su vida, averigüe, acérquese, pregunte, pida ayuda, ¿no es cierto?, porque eso también es sinónimo de busca, de crecimiento y de madurez. Hay una frase que tiene mucha relación, ¿no es cierto?, con una buena calidad de vida física, es decir, puedo decir en el mundo o en la carne. Me gusta mucho decir carne, digo carne y sangre, para hablar de la parte humana, ¿no es cierto? Y que dice que mente sana, ¿no es cierto?, cuerpo sano. O sea, hay una consecuencia de tener una mente sana, ¿no es cierto? Eso va a redundar en el cuerpo. Y sabemos que eso no es una frase cliché, sino que es una realidad. Y en lo espiritual es exactamente lo mismo, ¿ya? Un espíritu sano va a tener un cuerpo sano. Ahora, ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Yo soy parte, yo soy un miembro, ¿no es cierto?, del cuerpo de Cristo, que es la iglesia.
Por lo tanto, si tenemos un espíritu sano, vamos a tener un cuerpo sano. Y para poder entonces alcanzar esa sanidad, se hace con madurez. En la vida humana, ¿no es cierto?, física, la persona que es responsable de su cuerpo, ¿no es cierto?, tiene buena salud y se preocupa de él. En la parte espiritual es exactamente lo mismo, ¿ya? Debemos de ocuparnos y preocuparnos del cuerpo. Generalmente la madurez es una virtud, ¿ya? Y por ende, cuando escasea la madurez, ¿no es cierto?, hay problemas, trae consecuencias. Para adquirir madurez se necesitan dos cosas, por lo menos que yo veo que son claras y nítidas. Primero, nacer con facultades mentales relativamente normales, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir con esto? ¿No es cierto? Que si una persona nace con alguna limitación, obviamente que le va a costar alcanzar madurez si es que no la alcanza. Es decir, son eternos niños, ¿ya? Y luego, ¿no es cierto?, desarrollarse. Una persona nacido medianamente normal tiene que desarrollar por medio de la voluntad. Esto me gustaría que lo retuviera. Por medio de la voluntad, ¿no es cierto?, la madurez. Es decir, ¿cómo desarrollo la madurez? Por medio de la voluntad. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas, ¿no es cierto?, que voluntariamente no maduran, ¿ya? ¿Y qué significa eso? De que no asumen responsabilidades, no cumplen roles, ¿no es cierto?, no se comprometen en nada y son eternos niños. Yo creo que en nuestras familias, ¿no es cierto?, siempre hay alguien que lo observa de esa manera. Por ejemplo, jóvenes que estudian eternamente estudiantes, por ejemplo, ¿no es cierto? Nunca terminan la carrera, empiezan una, terminan otra, en fin, no asumen responsabilidades. Conversábamos con la Claudita recién, y a veces, inclusive, fíjese que no influye la buena crianza, porque nosotros mismos como papás, ¿no es cierto?, y yo ya abuela, mis hijos no fueron los 4 iguales, y mis nietos, ¿no es cierto?, también son completamente distintos. Entonces uno, por ejemplo, a un niño, por más que le enseñe el orden, para que mantenga las cosas en su lugar, el niño es igual, ¿no es cierto?, zafarrancho, hace desórdenes igual. Entonces, como digo, la madurez, entonces para adquirir madurez se requiere de voluntad, es decir, una determinación a realmente ir avanzando de acuerdo a mi edad y de acuerdo, ¿no es cierto?, a los desafíos que yo tengo por delante. Cuando hay una persona inmadura, ¿no es cierto?, nada toma en serio, ni las relaciones, ¿no es cierto?, afectivas, sentimentales, ni los amigos, ni los trabajos, ni los estudios, como decía. Entonces, para alcanzar madurez hay que desarrollar entonces la voluntad. Si el Hijo de Dios no ha tenido problemas al nacer, ¿no es cierto?, entonces no tendría por qué presentar problemas de crecimiento espiritual, de desarrollo espiritual, para alcanzar entonces esa madurez. Es decir, y ustedes saben a qué me estoy refiriendo, a veces en las congregaciones tenemos hermanos que eternamente son como niños, no alcanzan, no toman responsabilidades, no asuman responsabilidades, ¿no es cierto?, son súper susceptibles, se sienten por cualquier cosa, ¿no es cierto?, y a veces ni siquiera por cualquier cosa. A veces hay motivos para sentirse, pero no son capaces de sobreponerse, ¿no es cierto?, a ese bajón, a esa ofensa, a esa desilusión que han tenido en medio de la congregación. Entonces, pero si la persona ha tenido un nacimiento espiritual que me estoy refiriendo, no debería de presentar ese problema, ¿ya? Debería de ir avanzando, debería de ir desarrollándose, debería de ir creciendo. Y también, ¿no es cierto?, en la parte
en el desarrollo por medio de la voluntad. Entonces, si un cristiano ha tenido un buen nacimiento, pero no ha tenido un buen desarrollo, sabemos que el nacimiento es por medio de la fe en Cristo Jesús, pero si no ha tenido un buen desarrollo, una madurez, no ha ido alcanzando madurez, entonces uno puede pensar, ¿no es cierto?, de que a esa persona le ha faltado voluntad. Ha querido la persona voluntariamente permanecer en el estado de niño o en esa condición, ¿no es cierto?, de inmadurez. Hay dos puntos también que creo que el cristiano maduro debe alcanzar. Primero, es asumir su condición. Y segundo, conocer su asignación. El Hijo de Dios debe conocer su condición. Es decir, saber, tener claro, ¿no es cierto?, que es un hijo de Dios, que es parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia misma. La iglesia no es el local, la iglesia, ¿no es cierto?, cada miembro compone la iglesia de Jesucristo. Entonces, yo lo he dicho en otras ocasiones, lo hemos enseñado, quien piense que es un cristiano, pero no se siente parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, entonces es que algo falló en su nacimiento espiritual. Porque cuando uno ha nacido, ¿no es cierto?, de nuevo, ha nacido en Cristo Jesús, lo primero que uno sabe, que somos parte del cuerpo de Cristo. Y Cristo, ¿no es cierto?, es la cabeza. Entonces, eso tengo que asumirlo. Es decir, como que si mi mano, ¿no es cierto?, no quisiera tomar el micrófono, por ejemplo, si la cabeza, que Él está dando la orden. Entonces, si Cristo, que es la cabeza, nos da una orden de permanecer juntos, por tanto ir y hacer discípulos, ¿no es cierto?, bautizándoles y enseñándoles todas estas cosas. Entonces, si yo me niego a hacer aquello, es que ese miembro está atrofiado, ¿ya? Entonces, debo asumir mi condición. ¿Quién soy ahora con el nuevo nacimiento? Y luego, ¿no es cierto?, conocer la asignación. Hemos hablado bastante de esto también. ¿Cuál es mi asignación? ¿Para qué hemos sido llamados? Para manifestar a Cristo, para dar a conocer a Cristo. Si somos el cuerpo, ¿no es cierto?, entonces vamos a dar a conocer a Cristo. Es decir, cuando la gente que no conoce a Dios, ¿no es cierto?, le quiera conocer, uno puede decir, mira, esto es Dios. Por eso es que es tan importante de que nosotros podamos cuidarnos, tener una vida de testimonio y se pueda producir el cambio en nosotros. Porque si Dios es amor, nosotros debemos entonces ser amor, ¿no es cierto? Si Dios es fiel, nosotros debemos ser fiel. Es decir, si tengo un amigo no lo puedo traicionar, lo mínimo. Y de ahí vaya y súmele todas las cosas. Bien, entonces vamos a ir a la palabra del Señor. Esta era la introducción. El apóstol Pablo, ¿no es cierto?, tiene una palabra para la iglesia de Filipenses. Y por lo que se desprende de las palabras del apóstol Pablo, ¿no es cierto?, se está refiriendo a una iglesia madura. ¿Ya? Filipenses 1, versículo 3 al 6. ¿Encontró? Filipenses 1, versículo 3 al 6. Entonces piense que Dios nos está hablando esta palabra a cada uno de nosotros. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros en todas mis oraciones. Ruego con gozo por todos vosotros y por vuestra comunión. El apóstol Pablo ruega cada vez que se acuerda por todos nosotros, ¿no es cierto? Y dice, y por vuestra, ora con gozo y por vuestra comunión en el Evangelio. Entonces, ¿a dónde apunta la oración del apóstol Pablo? A la comunión, ¿no es cierto?, de la iglesia, del cuerpo de Cristo en el Evangelio. Desde el primer día hasta ahora, estando convencido que
el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, está plenamente convencido que Dios, que es el que comenzó la obra en nosotros, esa obra que Dios comenzó, ¿no es cierto? Dice, va a ser perfeccionada hasta el día de Jesucristo. ¿Y cuál es el día de Jesucristo? Cuando Cristo vuelva, ¿no es cierto?, por segunda vez. Entonces, Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Nos estamos desarrollando, ¿no es cierto? Estamos creciendo, estamos madurando, porque Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Pero hace una recomendación el apóstol a la iglesia. En el versículo 27 al 36 del mismo capítulo 1. Solamente os ruego, dice el apóstol Pablo, que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para sea que vaya a veros o que esté ausente, es decir, a los bajo el ojo, la mirada humana, o no, estando los pastores o no estando los pastores, ¿no es cierto? Ya sea que vaya a veros, ya sea que esté presente o ausente, siempre oiga de vosotros que estáis firmes, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, sin dejaros intimidar por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para vosotros de salvación. Y esto procede de Dios. A vosotros, le dice, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís de mí. Esta recomendación es bastante particular, ¿no es cierto? El apóstol Pablo le encarga a la iglesia de Filipos, ¿no es cierto?, 3 cosas, diría yo, que sería bueno considerar para poder estar firme, para que no se nos mueva el piso. Una, dice, que estén en el mismo espíritu, es decir, Cristo en nosotros. Estemos todos, haya un solo sentir en nosotros en ese aspecto, ¿no es cierto? La unidad que nosotros tenemos como iglesia no es que tengamos afinidad de carácter. Yo me llevo tan bien con la Jenny porque es tan buena onda, ¿ah? ¿No es cierto? En fin, cada uno puede ver virtudes o cualidades en el otro. Pero a mí lo que realmente me une con Jenny, ¿no es cierto?, es Cristo. Tenemos la misma fe depositada en Él. Es nuestro mismo Señor. Así que por lo tanto, ¿no es cierto?, en eso tenemos que tener unidad. Por lo tanto, aunque tengamos diferencia de opinión, de cualquier aspecto, ¿ya?, de cómo criamos los niños, ¿no es cierto? Yo los crío así, no, yo lo hice así, tienes que hacerlo así, pues Jenny, ¿no? ¿No es cierto? Podemos tener diferencia de opinión, podemos tener una diferencia de opinión política, en fin, de cualquier índole. Pero a lo que a nosotros nos une es Cristo. Y en eso, entonces, dice que tengamos el mismo espíritu. 2, combatiendo unánimes, ¿no es cierto? Tiene que haber una unidad. El hecho de que yo tenga diferencias con algún hermano no tiene que entonces dividirme. Si vamos en pos de algo, es decir, nosotros como cuerpo, como iglesia, estamos persiguiendo un propósito, ¿no es cierto? Tiene que haber una unidad entonces en la iglesia. Y por lo tanto Dios por algo ha puesto pastores. Entonces si los pastores principales, ¿no es cierto?, tienen una visión, una manera de guiar y de desarrollar la iglesia, y él dice, mire, vamos a hacer este trabajo, o lo vamos a hacer de esta manera, de esta otra forma, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que también estar de acuerdo con ello, porque si no, andaría cada uno por su lado, no existiría entonces un orden. Por lo tanto, tenemos que estar unidos, y dice combatiendo entonces unánimes.
El enemigo lo que más siempre va a buscar, y cuando hablo de enemigo estoy hablando de Satanás, ¿no es cierto?, es dividir a la iglesia. Ese es el propósito y ha sido por siempre, el dividir a la iglesia. Entonces, nosotros dice que tenemos que combatir unánimes, hacerle oposición entonces al diablo. Y luego, punto 3, no dejarse intimidar por la oposición. Entonces nosotros no tenemos que temer, mira, hay una fuerza, aquí no, están mal las cosas, no, así que mejor me voy. ¿Cierto? No, no tenemos que dejarnos intimidar, sino que en la unidad, ¿no es cierto?, combatir entonces aquello que está tratando de dividir a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué el apóstol Pablo hace tanto hincapié, ¿no es cierto?, en la unidad? Por lo que decía, porque la división entonces debilita el cuerpo, ya la fuerza no es la misma. Como el diablo es astuto, entonces siempre va a buscar la forma, siempre va a ver, ¿no es cierto? Y ojo, es astuto, por tanto es sutil, nunca va a haber una confrontación abierta, siempre es camuflada, siempre es, ¿no es cierto?, para callado, como decimos nosotros. Y aparte de la recomendación que hace el apóstol Pablo, también hace una advertencia. Advierte de un peligro, ¿no es cierto?, y que este peligro se genera al interior de la iglesia. Uno espera de que los problemas que nosotros tengamos como creyentes, ¿no es cierto?, como cristianos, estén afuera. Y afuera nosotros nos pueden decir de todo, ¿ah? Nos pueden ofender, inclusive hasta nos pueden insultar, ¿no es cierto? Pero lo que diga una persona inconversa para nosotros no tiene peso, porque ¿qué dijo Esteban, ¿no es cierto?, cuando lo apedrearon? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y lo mataron a pedradas. Y él estaba pidiendo perdón. ¿Por qué? Porque no sabían lo que hacían. Ahora, distinto es que si la iglesia misma lo hubiese apedreado, ¿no es cierto? Entonces, miren la advertencia que hace el apóstol Pablo. Mismo Filipenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, porque para mí no es molestia escribiros las mismas cosas, y para vosotros es útil. Es decir, hay un mensaje que lo vamos a oír muchas veces o repetidas veces, pero siempre tomémoslo como una advertencia. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutilan el cuerpo. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esta palabra puede parecer fuerte, ¿no es cierto? Guardaos de los perros. Ustedes saben que los judíos, a los gentiles, a los no judíos, los trataban, ¿no es cierto?, los ofendían de esa manera, ¿no es cierto?, le decían perros, porque para ellos presentaban una amenaza. Entonces, pero el apóstol Pablo aquí, ¿no es cierto?, lo está usando de una manera un poco irónica para hablarle, ¿no es cierto?, a la iglesia. Cuando dice guardaos de los perros, ¿no es cierto?, es decir, ustedes que tienen tanto miedo al final, ¿no es cierto?, de los no judíos, está diciendo, pero sin embargo el problema puede estar dentro del mismo pueblo de Israel. Recordemos que los mismos judíos fueron los que crucificaron a Jesucristo. Entonces, ¿quién es más peligroso? Por lo tanto, el apóstol Pablo está haciendo esa advertencia. Guardaos entonces dentro de lo que está dentro mismo de la congregación. Y en ese sentido, nosotros tenemos que ser sabios y pedir a Dios el discernimiento de espíritu. Generalmente, ¿no es cierto?, cuando uno está en grupo, están las murmuraciones. El cristiano maduro sabe, como digo, con sabiduría, parar aquello.
Es decir, sabe que no es bueno, habla con él, habla con ella. ¿Por qué no se lo dices a ella? ¿Se fija? Entonces uno va a parar. Yo he contado que de todos mis años, 30 y tantos años, 35 años de convertida, he pasado por varios tipos de congregaciones. Y puedo dar fe de que realmente hay algunas en que la murmuración se expande como gangrena. ¿Por qué? Porque si alguien presta oído a una murmuración, la cosa puede seguir y causa mucho daño y al final termina dividida la iglesia. Entonces, el apóstol Pablo está haciendo esta advertencia, ¿ya? Que tengamos cuidado en ese sentido. Luego, otra advertencia: guardaos de los malos obreros. Y no hay mucho que reflexionar aquí en ello. Cuando uno piensa, ¿no es cierto?, en un obrero, en un trabajador, que es mal obrero o mal trabajador, ¿qué es lo que piensa uno inmediatamente? Que es fallero, que falla constantemente al trabajo, ¿no es cierto? Especialmente la gente de la construcción dicen que es el día lunes, el lunes donde más gente falta al trabajo. ¿No es cierto? Son sacadores de vuelta, un mal obrero, no hace bien su trabajo, no lo hace con excelencia, son buenos para quejarse, ¿ya? Por todo reclaman, no, yo siempre yo otra vez, ¿no es cierto?, para lo que me pagan, olvidándose que uno convino, ¿no es cierto?, en el sueldo que se le iba a pagar. Y por lo tanto entonces se convierte en un mal obrero, pero sin embargo llega a fin de mes y va el primerito que está en la fila, ¿no es cierto?, para cobrar el sueldo, la paga. En la iglesia también hay malos obreros, y eso lo sabemos. Gente que no asume su rol, gente que no trabaja, ¿no es cierto?, gente que siempre llega tarde, en fin. Entonces, y eso constituye también un peligro, un mal para la iglesia. Entonces, nosotros que estamos camino a la madurez, ¿no es cierto?, debemos sobreponernos a todas aquellas cosas. Entonces, guardaos, dice, de los malos obreros. Entonces, si así yo me tengo que cuidar de un mal obrero, yo debo cuidar de yo ser una buena obrera, ¿no es cierto? Dar ejemplo en ese sentido. Y luego dice, guardaos de los que mutilan el cuerpo. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo ahí? A los religiosos, ¿ya? En este caso, a los fariseos. Y bueno, y los mismos judíos que se convirtieron a Jesucristo. ¿Qué es lo que pasaba? Y ustedes saben de que dentro de la iglesia, habiéndose convertido a Cristo, nosotros hoy día entendemos que con Cristo entramos entonces a un nuevo pacto, ¿no es cierto? Sin embargo, muchos de ellos, incluyendo en un principio al apóstol Pedro, ¿no es cierto?, pretendían entonces de que todos los judíos se hicieran la circuncisión, se circuncidaran. Entonces, esto era una señal de que algo no habían entendido de todo el trabajo y todo el propósito que Jesucristo había tenido. No entendieron, no recibieron la revelación de que con Cristo habían entrado entonces a un nuevo pacto. Y por lo tanto dentro de la iglesia había esta división, ¿ya?, esta diferencia de opinión. Entonces uno quería, no, que si es de Jesucristo tiene que circuncidarse, ¿no es cierto? Y se dice que tenían una discusión no pequeña, es decir, tiene que haber sido una pelea más o menos grande, la diferencia que tenían en ese sentido. ¿Qué es lo que es la circuncisión? Era la señal de Dios con el pueblo de Israel. Por lo tanto, por eso estaba en el nuevo pacto. Entonces, que como sabemos consistía, entonces que al niño, al 8º día, ¿no es cierto?, se le hacía una incisión o la circuncisión, ¿no es cierto?, una operación en el miembro, ¿no es cierto?, en el pene, y era la marca entonces de que iban a tener ellos como que pertenecían al pueblo de Israel. Y además esta marca, esta señal,
¿no es cierto?, también significaba una consagración a Dios, es decir, el bebé lo consagraban a Dios, y también significaba, ¿no es cierto?, pureza. Pero cuando vino Cristo, no entendieron que en Él eran perdonados todos los pecados, que habíamos sido lavados y que ahora éramos nuevas criaturas. Por lo tanto, que al recibir a Jesucristo, ya todas aquellas cosas, dice, las cosas viejas pasaron. Entonces no lo entendían. Entonces por eso dice el apóstol Pablo, guardaos de aquellos que mutilan el cuerpo, que quieren seguir haciendo, ¿no es cierto?, esas marcas, esas señales. Porque ya con Cristo no necesitamos marca ni señal, ¿no es cierto?, para pertenecer al pueblo de Dios. Solamente la fe madura, como decíamos, ¿no es cierto?, es decir, doy un paso de fe, acepto a Jesucristo, pero lo hago sabiendo. A eso se refiere cuando dice, ¿no es cierto?, que hay personas a lo mejor no han tenido un buen nacimiento, porque por distintas razones a lo mejor aceptaron al Señor sin saber en lo que se estaban metiendo o lo que realmente significaba. Entonces, el apóstol Pablo hace hincapié, cuidado con ellos. Y dentro de las congregaciones, si lo traemos, ¿no es cierto?, a hoy día, a este tiempo, nosotros tenemos muchas costumbres arraigadas, malas costumbres. Y queremos, ¿no es cierto?, que la iglesia funcione de acuerdo a mi pensamiento, a mi criterio, a lo que yo creo que es bueno, ¿no es cierto?, y a lo que yo creo que es correcto. Y realmente la palabra siempre a mí me va a dar directriz. Entonces, a veces nosotros queremos traer, decía, vengo de varias congregaciones. ¿Se imaginan ustedes que yo peleara por imponer todas aquellas costumbres o formas que teníamos en todas esas congregaciones? Bueno, fueron 3 antes, ¿no es cierto? Entonces, eso me convierte en una persona religiosa. Yo les he contado, cuando nosotros, ¿no es cierto?, en la iglesia bautista, lo más espiritual era alabar con piano, ¿ya? La iglesia pentecostal se caracteriza, ¿no es cierto?, porque la dama debe tener el pelo largo y también vestir, no usar pantalones, por lo menos en los años que yo participé, ¿no es cierto? No sé cómo estará ahora. Pero todas aquellas cosas es religiosidad, nos está atando. Ahora, obviamente que uno va a mantener una prudencia, en el sentido en cómo yo me he visto, se va a vestir con decoro, pero no hagamos de aquellas cosas, ¿no es cierto?, un ritual, pensando que con eso vamos a agradar al Señor, porque Dios siempre se va a agradar, ¿no es cierto?, de nuestra vida, de cómo lo estamos manifestando, de cómo Él se está enseñoreando en cada uno de nosotros. El cristiano maduro, ¿no es cierto?, en la fe, no confía en sus capacidades. Si nosotros seguimos leyendo, ¿no es cierto?, el pasaje del capítulo 3 de Efesios, cuando el apóstol Pablo dice, ¿no es cierto?, de que nosotros somos, dice él, la circuncisión. Nosotros tenemos la señal. Hermano, usted tiene la señal. Si usted ha creído en Cristo, usted ya tiene la señal en su espíritu de que es un hijo de Dios, que pertenece a Dios, que fue consagrado a Dios, ¿no es cierto?, y que Dios le ha lavado. Por eso también, ¿no es cierto?, significa pureza. Y el apóstol Pablo entonces a continuación dice, mire, ya no tengo que confiar en la carne. Ya no tengo que confiar en lo que soy capaz de hacer. Por eso que el libro de Efesios dice que no es por obras. Porque si alguien, dice el apóstol Pablo, tiene que confiar en la carne, ¿cuánto más yo? Entonces, en el nuevo pacto, ¿no es cierto?, nosotros ya tenemos todo en Cristo. Solamente, como decía anteriormente, ¿no es cierto?, es poner la voluntad para poder alcanzar la madurez. Un cristiano sólido, hermanos, es lo que Dios busca. Un cristiano estable, uno que no sea débil, uno que no se deje llevar, ¿no es cierto?, emocionalmente. Que eso no quiere decir que no me emocione, ¿no es cierto?,
Uno se puede emocionar con un testimonio, se puede emocionar, ¿no es cierto?, con una alabanza. ¿A quién no le ha pasado? Uno está orando, está reflexionando con Dios y se emociona. Qué bueno, qué rico. Pero como dice la pastora, pero si no me emociono, ¿no es cierto?, si no lloro con una alabanza, no significa que yo sea menos espiritual, porque yo sé en quién he creído. Y esa debe ser para nosotros, ¿no es cierto?, la seguridad. Saber en quién ha creído, en que si usted ha depositado su confianza y le ha entregado su vida a Dios, Dios tiene el control de ella. Dios quiere entonces llevarnos, ya para ir concluyendo, a ser una iglesia madura en la fe. La madurez radica entonces en buscar y aportar la unidad y la comunión de la iglesia. Y esa es responsabilidad de todos, hermanos, de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. No depende solo del pastor, no depende solo de la pastora, no depende solo de los líderes. Depende de cada uno de nosotros el trabajar, el buscar, ¿no es cierto?, la unidad. La madurez significa velar y hacernos responsables del cuerpo al cual pertenecemos. Todos tenemos esa responsabilidad de estar velando, ¿no es cierto?, de no ser saqueados por el enemigo. Si algo malo vemos, si vemos un peligro, si vemos que algo va a dañar a la iglesia o va a causar división, muchas veces tenemos que posponer, hermano, la integridad de uno. Porque uno se cuida y dice, no, ¿qué van a pensar de mí? ¿No es cierto? Pero si tengo que hablar algún tema, ¿no es cierto?, que sea transparente, que sea de cara a cara, para poder entonces velar por la integridad, ¿no es cierto?, de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de que no cause ni provoque división. El cristiano maduro, ¿no es cierto?, va a aportar a mantener el cuerpo sano, protegiéndole de cualquier daño. Un cuerpo sano y fuerte permite tener entonces un alto rendimiento. Nosotros queremos expandirnos, por supuesto, que el Señor añada y añada, ¿no es cierto?, a la congregación todos los que han de ser salvos. Pero cada uno de nosotros debe asumir su responsabilidad. No es tarea de unos pocos. Y la madurez se logra por medio de la voluntad y no es motivo de casualidad. No es por casualidad que, el hermanito que salió responsable. Yo inmediatamente asocio entonces, de acuerdo a esta palabra, es que el hermanito puso voluntad. La hermana que es comprometida, es porque la hermana ha puesto su voluntad por sobre, ¿no es cierto?, los intereses personales. Si nosotros, como el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia, ¿no es cierto? Así debería de ser también para nosotros. Si para mí el vivir es Cristo, entonces lo que a mí me place, lo que a mí me gustaría, siempre recuerdo una de las primeras predicaciones que yo le oí al pastor Manuel, no estando en su congregación. Él fue a visitar la congregación donde yo pertenecía, y él hizo una predicación donde hablaba del yo Pedro. y él hablaba entonces en esa predicación de que Pedro siempre era el primero que saltaba, era el que siempre tenía la última palabra, el que siempre creía que hacía muy bien las cosas. Y a muchos de nosotros nos pasa, yo por lo menos me he visto varias veces en esa. Yo, Raquel, yo lo haría así, yo lo haría. Uno siempre cree que las cosas las va a hacer mejor. Pero ¿dónde se me bajan los humos? Cuando digo, por algo, Dios no me ha puesto como pastora principal dentro de la iglesia, sino que tengo que estar bajo la cobertura de alguien mayor, ¿no es cierto? En este caso, el pastor Manuel, la pastora Roxana. Por lo tanto, yo me debo someter a ellos. Entonces, para poder lograr la unidad, entonces debo entender ese principio. Buscar la unidad, trabajar la unidad, ¿no es cierto?, trabajar la madurez. Amén. Vamos a orar.